Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Señor Cardeñosa, como siempre un placer. Cuando hablamos de Akenatón, bueno, lo primero que tú nos dices, no es exactamente así. ¿Por qué? ¿Cómo tenemos que decirlo? Muchos egiptólogos suelen decir que es mejor Ajenatón o Ajenatón. Pero bueno, que la gente se quede como que vende menos, hay una J en medio, ¿verdad? Igual. Sí, pero bueno, que nos perdone su divinidad, su faraón. Pero bueno, le da igual cómo le llamemos porque es todo un personaje también. Pero cuando hablamos de este personaje es uno de los importantes en la historia de Egipto, porque crea el monoteísmo, o tradicionalmente se ha dicho eso, ¿no? El panteón de dioses desaparece y todo se concentra en uno solo. Muchos autores, casi todos los egiptólogos suelen estar... Esos son los matices que ahora mismo nos vas a exponer a todo eso, ¿no? Pero eso es un poco la creencia generalizada. Sí, pero vamos, en líneas generales sí es cierto, y eso tanto los egiptólogos como los no egiptólogos están de acuerdo en que no es precisamente uno de los faraones más brillantes, entre comillas, y sin embargo su reinado, que son apenas 17 años, es uno de los más interesantes de la historia egipcia y yo creo que es una de las personalidades del mundo faraónico que más ríos de tinta ha hecho correr, que más opiniones ha vertido. Además se ha dicho absolutamente de todo, desde lo más racional hasta lo más disparatado, tanto acerca de él como de la gran obra que hizo. Vamos a situarnos un poquito en el contexto histórico en el que surge Akenatón, lo que había en Egipto hasta entonces, o lo que primaba en la vida en sociedad y religiosa, y que es lo que él aporta para esa transformación. Estamos hablando de la 18ª dinastía, estamos hablando del Reino Nuevo, de una época de esplendor egipcio, de un auténtico imperio, porque ya dominaba toda la zona de Siria-Palestina, se había extendido por el sur, y bueno, los cultos eran los cultos normales, que además garantizaban el éxito de Egipto. ¿Por qué Egipto era tan potente? Porque tenía muchos y buenos dioses y toda una serie de fieles que obedecían los mandatos de los dioses de una manera completamente correcta. Era una sociedad politeísta, pues como eran prácticamente todas en la historia humana, o por lo menos hasta ese momento. Por tanto, este periodo llamado amarniense o amárnico es una auténtica ruptura con todo lo anterior. ¿Y lo anterior qué era, por ejemplo, en el caso religioso? Pues en el caso religioso, como digo, tenían un enorme panteón de dioses y prácticamente el principal, pero ya desde el Reino Medio, era el gran dios Amón, el dios de Karnak, que de hecho sus ruinas yo creo que están entre los mayores sitios turísticos de Egipto, por lo menos cuando se podían visitar. Y de ahí el nombre de muchos faraones, Tutankamón. Claro, ejemplo, ¿no? Es decir, el que se relaciona efectivamente con el dios Amón. La famosa ciudad de Tebas, de 100 puertas, que decían los griegos, estaba muy cerca de ese gran complejo. Entonces había una estrecha relación entre el poderosísimo clero de Amón y el poder faraónico. Y él introduce Atón. Atón, que sin embargo es un dios que ya existía. No lo inventa él. Él lo que inventa prácticamente es el sentido y la descripción que se le da, porque los dioses en el mundo egipcio pues son antropomorfos, aunque tienen algún rasgo animal, pues la cabeza suele ser lo más destacado. Atón no. Lo que hace Ajenatón es prácticamente hablarnos de un único dios, o más que de un dios, porque realmente no se acaban de negar la existencia de otros dioses, de un principio básico, una especie de fuerza fundamental que es Atón, una fuerza que se ha creado a sí misma, y que ha creado absolutamente a todo lo demás, no solo a los egipcios, sino a todos los pueblos de la tierra. No tiene representación humana. Atón jamás se ha representado con una figura tampoco animal. Atón es el disco solar. Es el disco solar con una cobra, el Ureus, que es un símbolo protector, y con unos rayos que terminan en unas manos que sujetan una especie de cruces, la cruz egipcia, el Ankh, que es el símbolo de la vida. Entonces estamos hablando probablemente de algo que está a un nivel no superior, pero sí a un nivel muy distinto
de lo que se había conocido hasta ese momento. No solo era un monoteísmo, porque como digo, habría mucho que discutir acerca de si es un dios o si es otra cosa, pero es que la manera de acercarse a él, la manera de ser de esa nueva religión era completamente diferente. ¿Y qué proponía él en esa nueva religión? Pues para empezar, la ausencia de sacerdocio. Él desmantela esos sacerdocios. De hecho, no está del todo claro el nivel de tolerancia que hubo hacia los cultos que ya existían. Se sabe que se cerraron muchos de ellos, que hubo una cierta persecución, pero no todos los autores se ponen de acuerdo. Lo que hace Ajenatón, que originalmente era Amenofis IV, sí. Y se cambia ese nombre por Ajenatón, es decir, se vincula a Atón, es la imagen viva de Atón, es decir, que él es el único intermediario entre esa realidad divina, esa realidad superior, y los hombres. No hace falta sacerdocio, no hace falta un clero, él es algo así como el Dios en vida o la persona que está entre medias, el único que recibe los dones de Atón y el único que puede conocer sus designios. Lo único malo es que, o bien por las destrucciones, o bien porque no hubo tiempo, no se llegó a desarrollar una auténtica teología. Hay muchos datos que nos faltan de Atón. ¿Atón estaba en contra de la mentira? Pues hasta cierto punto no lo sabemos. El gran himno a Atón, un gran himno que además tiene un enorme paralelo con el Salmo 104 de la Biblia, por eso muchos han querido ver unos paralelismos más que evidentes, ¿no? Pues parece una especie de Dios bueno, pero más que un Dios bueno es simplemente un principio. Es que si uno examina, digamos, con objetividad los textos, realmente casi todo queda en manos del faraón. O sea, es más inteligente, entre comillas. Él intentó llevar a cabo esa reforma, pero tuvo efectos la reforma o después se volvió a lo que había. Tuvo efectos en vida de este faraón, pero muy, muy, muy negativos. Es más, las excavaciones que se han hecho sobre su nueva capital, Tel el Amarna, ¿no? Aketatón, el horizonte de Atón, nos han demostrado que la gente que vivía ahí seguía vinculando sus vidas a los dioses antiguos. Hay advocaciones a Amón. Por tanto, es como si oficialmente se hubiesen cambiado las cosas, pero cada uno en su casa hubiese intentado mantener la misma tradición. Es más, muchos autores, un gran egiptólogo alemán, Jan Assmann, ya hablaba de un auténtico trauma. ¿Por qué? Porque hubo un enorme desarraigo y a la muerte de Akenatón hubo una reacción bastante violenta para volver no solo al estado anterior, sino para borrar por completo cualquier signo de la existencia de Ajenatón y del dios o del principio Atón. Realmente hasta finales del siglo XIX no conocimos la existencia de Ajenatón, no empezamos a conocerla. Durante 3000 años fue borrado por completo de la historia. Había gobernado su padre, Amenofis III, y el siguiente había sido Horemheb. Él, Tutankamón y el faraón Ay jamás habían existido en la historiografía egipcia. Es decir, ahí... Fíjate, y ahora son tan importantes. Exacto. Cuando hablamos. Sí, bueno, Tutankamón es un faraón que intentó dar marcha atrás. Realmente se llamaba Tutankatón. Claro. Y tuvo que cambiar su nombre por el de Tutankamón, digamos, como para congraciarse de nuevo con un pueblo que era bastante hostil a Atón. Pero a todos los niveles. Estaba hablando de las clases bajas, estoy hablando del clero, estoy hablando del ejército, estoy hablando de los nobles. Ajenatón, el protagonista esta noche con Ignacio Monzón, hemos descubierto esta figura, este auténtico punto de inflexión en la historia de el faraón de hereje, que se le dice. El faraón hereje, claro. El que inventó, dicen, el monoteísmo, luego tú nos lo has matizado y demás, pero que es importante saber que esto es uno de sus primeros movimientos que introducen lo que después ocurriría y que marcaría los designios de la humanidad, y que era la aparición efectiva del monoteísmo, ¿no? Sí, del monoteísmo bíblico. Claro. Ignacio Monzón, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bruno. Encantado.